Listo, muy buenas tardes nuevamente para todos. Esperamos que estén muy bien, que se estén cuidando tanto ustedes como sus familias ante el incremento de los casos positivos que se están dando en nuestro país con respecto a lo del COVID-19. El día de hoy seguimos entonces con nuestra segunda sesión del GEA de AutoCAD, este grupo de estudio autónomo sobre este programa que se utiliza en diferentes pregrados, inclusive posgrados en nuestra sede y que es de vital importancia para el diferente quehacer de sus actividades. En primer lugar, recordarles nuevamente que la sesión, como siempre, va a ser grabada y que posterior a esta, la grabación se va a compartir con cada uno de ustedes, que para pedir la palabra les pedimos que por favor lo pidan por el chat, ¿listo? Y en la medida que lo vayan pidiendo, en ese mismo orden, les vamos a ir otorgando el respectivo uso de la palabra. De igual forma, recordarles que en el transcurso de esta sesión va a ser compartida un formulario de asistencia para que por favor lo diligencien, dado que es de vital importancia para llevar el registro de las personas que asisten y para seguir realizando más grupos de estudio autónomo como el que estamos realizando en este momento. Así las cosas y sin más preámbulo, le damos nuevamente entonces la bienvenida a María Juliana Hernández, que es la par tutora de arquitectura de la dirección académica, y a cargo de quien estará esta segunda sesión del grupo de estudio autónomo de AutoCAD. Juliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Espero que estén muy bien. El día de hoy, como lo vieron en la información, vamos a ver otras herramientas básicas, pero ya de la parte de modificar, que son las que nos va a permitir mover los objetos, hacer, digamos, espejo, lo que se llama espejo, hacer una simetría en las figuras, etc. Sin embargo, pues cabe aclarar que siguen siendo herramientas básicas del programa, pero que es muy necesario aprenderlas bien desde un principio. Voy a empezar a compartir pantalla. Antes que eso, me gustaría pues escuchar la opinión de alguien, si, o bueno, cuáles herramientas se imaginan que son las básicas para el programa o que me permiten hacer, por ejemplo, la herramienta mover, o si saben cómo más o menos se usa o en qué situaciones se podría usar. Juliana, te confirmo que en este momento estamos viendo tu pantalla ya. Bueno, listo. No sé si alguien se anima de pronto, alguna opinión, lo que se les ocurra. Bueno, Juliana, acá nos está diciendo Juan Simón que lo que es mover, copiar, espejo y escalar sirven para modificar la ubicación, el tamaño y la orientación de un objeto. Correcto, y son las herramientas que justo vamos a ver hoy. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿O lo que se les venga a la cabeza, lo que se les ocurra? Bueno, entonces vamos a empezar y bueno, cualquier duda, pues como les mencionó Gabriel, pueden ir haciendo por el chat. Bueno, recordando rápidamente, lo de la primera sesión era la interfaz, que esto ya lo vimos. En este caso, yo voy a trabajar sobre un nuevo dibujo que, como les mencioné antes, se puede hacer desde aquí, en iniciar dibujo, o desde esta cruz, que tiene pues básicamente la misma función. El primer tema de las herramientas básicas es la herramienta de polilínea. La vez pasada habíamos visto los parámetros y las herramientas, perdón, las funciones como tal de la línea.
La polilínea, bueno, la diferencia entre línea y polilínea, para los que de pronto no estuvieron en la primera sesión o se perdieron un poco, la línea lo que me va a permitir es hacer líneas, claro, continuas, y yo voy dando clic con el mouse, por ejemplo, esta figura, cualquier figura, pero estas líneas, como las hice con el comando línea, valga la redundancia, quedan separadas. En cambio, con el comando de polilínea, que el atajo o el comando es PL, en inglés, o bueno, también lo pueden hacer acá, está justo acá en las herramientas de dibujo polilínea, lo que me va a permitir es tener las figuras, pero quedan unidas las líneas. Y esto va a ser muy práctico, pues como por orden principalmente, pero también en cuestión de utilizar un achurado o tener objetos cerrados, la verdad es más recomendable. Sin embargo, esperen, yo hago algo aquí, con una herramienta, con un comando que es el comando join, lo voy a escribir acá, que es de unir, me va a permitir convertir, digamos, esta figura que está en líneas a una figura cerrada con polilíneas. Entonces lo que yo tengo que hacer es seleccionar la figura y decirle join y darle enter. Automáticamente miren que ya pues esta figura que estaba solo en líneas se generó una figura en polilíneas. Tienen que tener en cuenta que esta figura, para que tenga la unión pues correctamente, tiene que ser una figura cerrada. Si, por ejemplo, aquí, bueno, pues no se nota, pero por ejemplo, a veces pasa que aparentemente uno tiene una línea cerrada, perdón, digamos que desde cierta parte del área de trabajo aparentemente es cerrada, me va a generar problemas porque pues en realidad no está cerrada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos vértices y con las líneas y con los objetos o espacios cerrados. Bueno, esta figura, por supuesto que también es editable. Por ejemplo, acá en los vértices yo puedo moverlos como yo quiera, para arriba, para abajo, o los puedo mover de manera ortogonal si tengo activado este snap de modo ortogonal. Lo mismo, esto lo vamos a ver más adelante, pero pues acá puedo moverlo en relación con la mitad del objeto, también la posición que yo quiera. También lo puedo mover con una medida, puedo hacerlo numéricamente y decirle que quiero moverlo, por ejemplo, 10, y él se mueve pues la medida que yo le doy. Bueno, esto básicamente es la diferencia entre polilínea y línea. Hay otra acá abajo donde dice dibujo, van a tener varias opciones. Una de estas opciones de spline son para hacer polilíneas, pero con líneas curvas. Es decir, bueno, lo pueden encontrar acá o simplemente pueden escribir spline, ponen spline y les permite, acá simplemente les va a pedir que especifiquen un punto inicial y van generando la curva de acuerdo pues como a lo que uno necesite. Y al final, pues si ya terminé de hacerla, le doy enter y automáticamente me queda la curva. Esta línea spline también es editable, por supuesto. Desde los vértices ustedes pueden empezar a moverlos, ajustarlos. De pronto necesito que este vértice esté más abajo y lo puedo ajustar, por ejemplo. Si yo necesito, por ejemplo, agregarle otro punto, entonces me paro sobre cualquier vértice y le digo que deseo agregar otro punto. Entonces automáticamente pues ella se deja editar con otro punto para yo generar el dibujo como lo necesito. Esta línea tiene acá, se le sale por defecto un triangulito acá abajo, y ese triangulito es el vértice de control. Entonces, ¿qué es esto? Si yo le doy clic, me va a decir que en esta figura está en Fit, pero también lo puedo hacer con control vértices, es decir, para que yo pueda ajustar estas curvas, pero mediante estos vértices que se generan como en cada curva como tal de la línea. Pues ya es cuestión de lo que ustedes prefieran, lo que se les sea más práctico al momento de hacer el dibujo.
Esta línea también se puede explotar, es decir, yo puedo obtener de esta línea spline con varias líneas, varias polilíneas. Entonces, por ejemplo, acá le doy explotar, perdón, un momento, perdón, es con esta. Ah, bueno, lo que les conté de la spline con vértices también lo pueden encontrar acá. Lo pueden hacer directamente de esa forma sin necesidad de hacerlo y cambiarlo. Digamos así. Muy bien. Lo muevo. Lo mismo acá, también se puede agregar un vértice para modificar la línea, se puede editar totalmente. Para yo editar la polilínea, uso un comando que se llama, bueno, el atajo es pbit, que es para editar la polilínea. Acá me va a decir que si yo quiero convertir esto en una sola, entonces, por ejemplo, decir Y, que sería como la abreviación de sí, y me va a decir que especifique la precisión. Entre yo más pequeño le dé la precisión, pues se va a generar como menos suavidad a la curva, por decirlo así. Por ejemplo, le voy a decir que 1 y le doy Enter. Si ven que ya me generó esta curva, que lo hice con spline, en polilíneas, pero como la precisión la dejé de 1, pues se ve como bastante rústico, por decirlo así. Entonces, pues ya depende de lo que yo necesite, pero por ejemplo, pedir 10, y le puedo decir, por ejemplo, que tengo una precisión de 10 para que sea más curva, valga la redundancia, y le doy Enter. Ya aparentemente es la misma spline, pero si ustedes ven acá se generaron un montón de polilíneas, pues conservando como la misma forma, aunque se alcanza como a notar un poco los vértices entre una y otra, pero pues es básicamente una spline. En cambio en esta pues no está con polilínea, es otro tipo de línea que sería spline. Bueno, igual ustedes dirán como, ¿o para qué creen que podría servir esto? Pues no, depende, porque pues si de pronto hay unas veces en que se ajusta mejor para lo que necesitamos tener estas líneas curvas en polilínea, porque después necesitamos con ayuda de estos vértices, por ejemplo, generar otro tipo de figuras, pues por ejemplo algo así, y otras veces que no, entonces pues es de acuerdo a lo que uno necesite. Listo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? O de pronto, ¿para qué se les ocurre que podemos usar estas líneas de spline, que son líneas curvas? Bueno, Juliana, hasta este momento no hay más comentarios en el chat. Estamos esperando. Listo, perfecto. Pues de todas maneras podemos retomarlo en un momento. Si hay dudas sobre lo que serían las líneas, ¿Datos orgánicos Sí, o curvas de nivel? sí, correcto. Claro, y bueno, muchas veces, por ejemplo, supongo, no sé si estudias arquitectura, las curvas de nivel pasa de que estando en polilíneas, pues como la precisión para que se vea la curva de nivel como más suavizada en polilínea, se queda el archivo muy pesado. Entonces es mejor usarlas con spline. Juliana, Juan Simón nos comenta que en mobiliarios. Sí, claro, también tenemos mobiliarios, por lo general manejan más curvas y líneas, curvas que líneas ortogonales y también se pueden usar. Listo. Ahora, ya en un momento vamos a retomar la parte de achurados que es esta, pero pues ya con la sesión pasada y esta sesión abarcaríamos todas las herramientas básicas de la parte de dibujo. Las herramientas de modificar, que es los que les mencioné en un principio y que alguien comentó correctamente, que eran las herramientas que me van a permitir, por ejemplo, copiar un objeto o una línea, no necesariamente tiene que ser algo muy elaborado,
escalarlo, rotarlo, darle simetría, etc. Bueno, entonces vamos a empezar con las herramientas de mover, girar y escalar. Voy a generar acá un rectángulo cualquiera, como lo vimos la vez pasada, lo voy a hacer manual y para mostrarles. Bueno, lo voy a hacer rectángulo para que se note mejor la herramienta. Listo. La herramienta mover. Como todas las herramientas, hay varias opciones de usarla. Una es esta crucecita que está acá arriba. Les recuerdo que de todas maneras en casi todas las herramientas sale como una mini explicación en una imagen. Y otra es poner comando. El comando de mover es M. Entonces yo escribo M y le doy Enter. Él me va a decir que seleccione el objeto que quiero mover. En este caso yo voy a decir que quiero mover mi rectángulo. Le voy a decir que este. Le doy Enter. Me pide como un punto base. Esto pues ya depende de si yo quiero moverlo en referencia a este vértice o desde la mitad o desde acá arriba. Bueno, digamos que yo lo voy a mover desde este punto. Le doy clic y luego lo muevo. Lo puedo también hacer manual, moverlo de acuerdo a lo que yo quiera o darle una medida. Entonces le voy a decir, por ejemplo, 50 y le doy Enter. Y automáticamente él se mueve 50 metros. Por supuesto que yo con el mouse tengo que mover hacia la dirección en la que quiero realizar la acción para que él entienda hacia qué parte yo necesito mover 50 metros, en este caso, el objeto del rectángulo. Bueno, otra condición es que yo no necesito mover objeto por objeto. Si, por ejemplo, yo necesito mover estos dos, entonces los selecciono con la forma en la que ustedes quieran. Recuerden que está el recuadro verde o el recuadro azul. Esto, como no es un objeto cerrado, pueden observar que por eso no me sirve el recuadro azul, pero con el recuadro verde lo puedo hacer. Entonces la herramienta mover, pues me sirve, yo puedo seleccionar todos los objetos que quiera para moverlos al tiempo. Entonces lo voy a mover, digamos que aquí, por ejemplo. Pero es básicamente eso. Pues no es nada complicado, lo pueden mover. Ah, bueno, recuerden, cabe resaltar que con Enter vuelven a usar el comando anterior. Entonces, en este caso, mover, seleccionan los objetos, le dan Enter y un punto de referencia. Por ejemplo, lo voy a mover con la mitad, hacia arriba. Y es básicamente eso. Bueno, otra cosa es que ustedes se pueden apoyar de los snaps, que ahorita los vamos a ver, pero acá para que no se me pase. Por ejemplo, yo necesito mover estas dos figuras desde esta esquina del rectángulo, unirlo, por ejemplo, con este vértice de esta línea. Entonces, claro, cuando lo voy a mover, necesito tomar de referencia este punto y moverlo hasta la referencia del final de la curva. Y con ayuda de los snaps o imanes, él me va a ayudar como a reconocer esos vértices para que sea muy preciso. Y lo muevo, le doy clic y ya queda pues con la indicación que yo le di. Listo. Creo que alguien escribió. Sí, Juliana. Titsu nos pregunta que cómo puede crear un cuadro con la herramienta rectángulo, o sea, que los ejes se muevan al tiempo sin poner las medidas. Un cuadro con la herramienta rectángulo. No te entiendo a qué te refieres con que los ejes se muevan al tiempo. Pero lo puedes hacer de acá, si necesitas, pues desde acá. Por ejemplo, si necesitas hacer un cuadrado, entonces especificas un punto y le das, por ejemplo, 15. Luego con la tecla de Tab, que es la que está arriba de mayúscula, la presionas y le dices 15. Para que sea, pues, por supuesto, un cuadrado de 15 por 15, y le das Enter. Y ya te queda, pues, el rectángulo, el cuadrado de 15 por 15. No sé si era eso. ¿O no?
Juliana, Dixon nos vuelve a preguntar que cómo poner un cuadrado perfecto dentro de un círculo. Más o menos a eso me refiero. Ok, pues lo podrías hacer por construcción. Por ejemplo, si tienes un círculo con un radio de 20, pues podrías dibujar también el cuadrado de 20, tab 20, ay, perdón, sería 40. Pero en realidad creo que a lo que vas con la pregunta va a ser muy útil los snaps, que los vamos a ver en un momento, que son todos estos como imanes que me agarran de la figura. Entonces, por ejemplo, acá si uno dice, bueno, voy a mover esto, pero entonces, si yo lo tengo desactivado, pues acá no me reconoce el vértice, no me reconoce el centro, no me reconoce nada. Pero pues con la ayuda de eso yo lo puedo mover y me va a reconocer, por ejemplo, el centro del cuadrado y también el centro del círculo y ya lo puedo inscribir perfectamente con precisión dentro del círculo. Pero eso lo vemos en un momento, que son los snaps o los imanes. Listo. Ah, bueno, con polígonos, sí, también se puede usar, pues es de esta forma o con polígonos, solo que pues acá en el número de lados, bueno, por defecto aparece 4, pero si de pronto lo hemos modificado, le decimos que 4. También me va a, ay, acá se generó pues como en rombo, pero sí, tienes razón, con, con polígono. Pues ya depende de la manera en que necesiten o quieran hacerlo, pero pues de las dos formas se puede hacer. Listo. Y vamos en la herramienta mover, que básicamente es eso. Pues no es nada complicada, ya de acuerdo a cómo ustedes se acostumbren, pues si lo hacen desde mover o con comandos, pues ya es como por gusto personal. Ahora la herramienta de rotar, que lo mismo, es esta que está acá, esta flechita, o también pueden usar el atajo que es rotate, bueno, RO en este caso, y le dan enter. Acá les va a decir lo mismo, les va a pedir que especifiquen los objetos que quieren rotar. Por ejemplo, va a decir que rotemos este rectángulo y le doy enter. Acá suceden unas cosas. Si yo tengo activado el modo ortogonal, él me va a permitir rotar pues con cualquier punto de referencia el rectángulo, en este caso, de manera ortogonal. Bueno, a 45 grados, 180, o lo que yo necesite. Pero si lo tengo activado. Si lo tengo desactivado, lo voy a poder rotar de manera manual o le voy a poder decir un ángulo en específico, por ejemplo, 45. Y me va a rotar a 45 grados. Lo mismo pasa que con la herramienta mover, yo puedo seleccionar varias cosas y las puedo rotar al tiempo. Ya yo decido cuál es el pivote, por decirlo así, para rotar, pero también puede ser al tiempo. Listo. Pues es básicamente eso en cuanto a mover y rotar. Ahora vamos a ver la herramienta escalar. La herramienta escalar es este cuadrado que está acá abajo o con el comando de SC, es el atajo para escalar. En este caso, bueno, aprovechando este cuadrado que tenemos acá, es un cuadrado de 15 por 15. Pero digamos que yo necesito que ese cuadrado sea 2 veces más grande. O bueno, manualmente también lo puedo hacer. Entonces, con la herramienta escalar, me va a permitir seleccionar el objeto, usar también un punto de referencia. Bueno, hacerlo manual es complicado porque esto como que se enloquece un poquito, por decirlo así. Pero pues yo le puedo decir que quiero especificarle el factor de escala. Entonces, si por ejemplo yo necesito que sea 2 veces más grande, entonces acá le digo 2 y le doy enter. Y ya pues tengo, verifiquemos, tengo un cuadrado de 30 por 30. Sin embargo, manual también se puede hacer, por ejemplo, lo mismo, escalar, pero pues sí, o sea, no sé si alcanzan a apreciar que es como más complejo.
Otra cosa que yo puedo hacer es con una línea, en este caso de referencia. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una línea aquí de, por ejemplo, 65 metros. Yo necesito que cada lado del cuadrado me quede de 65 metros. Entonces, lo puedo hacer escalándolo de la forma en la que lo hicimos hace un momento, dándole el factor de escala, pero si digamos es un factor de escala exacto y necesito una medida, en este caso la hice de 65 metros, lo puedo hacer de la siguiente forma. Primero voy a mover el cuadrado hasta acá. Bueno, esta línea la voy a poner roja para que se pueda apreciar mejor. Entonces, aquí, selecciono el objeto, escalar y me paro en el punto de referencia pues del objeto y de la línea a la que voy a usar de referencia para escalar. Le doy clic. Acá abajo ustedes pueden ver que salen unas palabras que dice copiar o referencia. En este caso voy a usar la línea roja de referencia para poder escalar el cuadrado. Entonces le doy R y le doy Enter. Él me va a pedir que le diga cuál es la medida que quiero escalar. Entonces yo le voy a dar clic desde acá hasta donde termina el cuadrado, que es lo que quiero escalar, y luego tengo que darle clic al punto en el que lo voy a escalar. En este caso sería donde termina la línea roja. Me voy hasta donde termina la línea y le doy clic. Y pues automáticamente ya pues con esa línea de referencia tengo el cuadrado escalado de 65 metros. ¿Sí? Bueno, digamos esto la tenía como de apoyo, luego lo puedo quitar, borrar y ya. En realidad esto es muy útil para escalar los objetos, usar estas líneas de referencia y hacer el procedimiento con R de referencia y lo escalo. De pronto, ¿hay más dudas? No. Listo. Ahora vamos a ver lo que sería alargar y recortar líneas, que en el caso de inglés son estas que están acá, que están justo sobre la misma herramienta. Acá en la flechita, trim, que sería recortar, y extend, pues que sería la que ejecuta la acción de alargar las líneas. Entonces, por ejemplo, voy a explotar esto para hacerlo más... Digamos que yo por construcción en líneas dibujé este rectángulo y sin culpa se me fue un pedacito acá que no hace parte pues como tal del rectángulo. Entonces, yo lo puedo hacer de forma manual, pero pues es mejor acostumbrarme a usarlo de manera, pues sí, como sistematizada, por decirlo así. Entonces, para hacerlo de forma manual, simplemente selecciono la línea y con ayuda del vértice me voy hasta el otro vértice y ya, me queda la figura cerrada. Pero no es lo conveniente. Para esto voy a usar la herramienta de Trim, que es la de cortar. La herramienta de Trim lo que me va a permitir es quitarle este pedacito a la línea que se encuentra acá. Entonces, yo le voy a decir Trim, bueno, el comando de atajo es TR, Trim, me va a decir que seleccione el objeto que, pues al que le voy a recortar, pero lo selecciono con clic, derecho. Y luego le doy clic derecho sobre lo que quiero recortar. En este caso pues sería este pedacito de línea, entonces lo selecciono y ya. Automáticamente pues ya me queda, esa es la línea cortada y pues con esta medida es más preciso que si yo la muevo, porque puede que, aunque aparentemente no parezca, si yo de pronto me acerco puede que esté mal cerrada o tenga algún inconveniente. Lo mismo al contrario, digamos que se me fue la línea y me quedó esta parte cerrada. Lo puedo mover, simplemente así, o lo voy a hacer más cerca para que, bueno, aparentemente a veces uno cree que está, pero que está cerrada. Entonces ahora necesito hacer al contrario, que esta línea se extienda hasta acá y se cierre. Para eso uso la herramienta de Extend, que es la que está acá, o el comando, que es X, Enter, selecciono el objeto,
y luego le doy clic o selecciono con el recuadro el objeto que quiero extender. En este caso pues sería esta línea hasta allá y la selecciono. Cabe aclarar que si yo no tengo alguna línea o algún objeto que se vaya a cruzar con lo que yo quiero extender o alargar, pues no va a ser posible, porque no va a tener como ese punto de choque en el que se pueda detener. Por ejemplo, si yo quiero extender esta línea, miren que va a salir como un signo de bloqueado, porque pues efectivamente acá arriba, así sea muy lejos, no hay nada que se vaya a chocar con esa línea, para que lo tengan en cuenta. Ah, bueno, ahí pues extendí la otra. Por ejemplo, o sea, con todo se puede realizar esto, no necesariamente con la línea. Por ejemplo, con Spline voy a poner esta línea para que se choque acá, y con la herramienta de Extend, nuevamente aquí está, lo mismo, clic derecho y luego clic izquierdo, y ya ella, pues con el camino que estaba siguiendo como tal dibujo de la línea, pues hace el alargamiento de esta hasta la línea pues de choque, por decirlo así. Esto en realidad es muy útil porque uno, bueno, acá puede que uno diga, ah, sí, pero pues yo voy a dibujar bien y entonces pues no me voy a poner a hacer, pero uno dibujando y dibujando y dibujando, a veces esas líneas son inevitables porque por construcción del dibujo van quedando. Entonces si yo me pongo a correrlas de manera manual, perdería demasiado tiempo. Entonces es muy útil que uno se acostumbre a usar Trim, Extend para poder agilizar el proceso. No, perdón, pensé que era una pregunta. Listo. Ahora, esto va a ser muy útil en la herramienta de desfase de líneas, que es esto que parece una manito. En inglés pues es offset, pero también tiene su comando, que es O y Enter. En este caso yo lo voy a ejemplificar con lo que sería de pronto hacer unos muros. Digamos que esta es mi planta y yo necesito al interior o al exterior, de acuerdo a la medida que tenga, generar unos muros. Entonces, una opción sería uno ponerse a dibujar acá una línea y bueno, medir acá, por ejemplo, muros de 15 centímetros y empezar a redibujar el cuadrado, pero pues esa, claro, todo es válido por supuesto, pero es la opción menos rápida y menos ágil. AutoCAD, con este comando de offset o desfase de líneas, lo que nos permite es que automáticamente él genere hacia el interior y al exterior, por ejemplo, un desfase de 15 centímetros para yo ejemplificar mis muros. Entonces, lo mismo, le doy offset o escribo O, me va a decir que especifique, bueno, con este punto de referencia, por ejemplo, me va a decir que especifique lo que yo quiero desfasarlo. En este caso le voy a decir que sean 15, entonces escribo 0.15 o .15, pues no necesitan escribir el 0, 15 y le doy Enter. Y ya él me va a decir que seleccione el objeto que quiero desfasar 15 centímetros, entonces en este caso voy a usar este recuadro de referencia, y bueno, acá estamos muy lejos y no se nota, pero si ustedes ven, acá me está generando un desfase, ya depende si yo lo quiero hacia el exterior o hacia el interior, de 15 centímetros. 15 centímetros. Esto está muy grande. Pero si ustedes pueden ver, digamos, esta figura también me quedó como una figura cerrada y me generó el desfase de 15 centímetros. Bueno, por supuesto que yo también puedo hacer el desfase de la medida que quiera. Si necesito un desfase, por ejemplo, de 1 metro, entonces, bueno, cualquier punto de referencia le digo, es más fácil cuando está en ortogonal, le digo, por ejemplo, 1 y le doy Enter. Y él me va generando un desfase. Si yo necesito, por la razón que sea, este desfase varias veces, entonces le sigo dando clic al desfase. Entonces le doy clic y él me genera el desfase. Clic y me genera el desfase. Así sucesivamente. Bueno, para eso funciona la herramienta de desfase. ¿Para qué se les ocurre, bueno, no sé, las personas de otras carreras que pueda ser útil esta herramienta de desfase? De pronto a alguien, lo que se les ocurra.
Bueno, si alguien... Muros de un plano, sí, claro. Ver más de carretera. Me perdonará la ignorancia, pero no sé qué es eso. De pronto sí nos explicas o bueno, cómo podría funcionar la herramienta en lo que estamos diciendo de ver más de carretera. Nos dice Juan Simón que es la línea o espacio que hay en una carretera. También para ventanas. Valentina Zate dice que son las líneas blancas que dejan un espacio pequeño en la creación de un diseño geométrico en publicidad. Podría ser, sí, claro, o sea, la herramienta, no hay una fórmula que diga, no, es que estas herramientas les va a servir para esto, esto y esto. En realidad, como ya con la práctica uno va pues considerando cuál herramienta es más útil para realizar tal acción o mejor lo hago de esta forma, etcétera. Bueno, continuando. Ahora vamos a ver las herramientas de copiar y simetría. Voy a hacer un triángulo para cambiar de figura y que se vea mejor. Ay. Listo. La herramienta copiar son estas bolitas que están aquí abajo. Y el comando es CO. Recuerden que el comando... ¿Sí, Gabriel? Perdón. Sí, qué pena, te iba a interrumpir. Sí, Gibson dime. nos pregunta que si también puede incrementar el cuadro con esa herramienta. ¿También puedo implementar el cuadro con esa herramienta? Sí. O sea, ¿a qué te refieres? No entiendo cómo. Si lo puedes editar. No, o sea, tú usas la herramienta para enviar el cuadro hacia adentro. También lo puedo usar para enviar el cuadro de manera externa. Ah, sí, claro. Pues cuando tú vas moviendo el mouse, tú le vas a hacer 15, pero tú con... A ver, hagámoslo de nuevo rápidamente. Le digo offset y acá él me va a decir, bueno, la medida. Digamos que lo voy a hacer de 2 metros. Me va a decir que especifique el objeto que quiero, pues al que le quiero realizar el desfase. Entonces va a decir que este. Si tú lo mueves hacia afuera, pues él como que va a entender que es un desfase de 2 metros hacia afuera, pero si lo mueves hacia adentro, él va a entender que es hacia adentro. Ah, ok, gracias. Listo. Continuando con el tema de copiar y simetría, como les mencionaba, está acá copiar el comando CO, que no se confunda con el de círculo C, que es círculo, CO, le voy a dar Enter. Selecciona el objeto, en este caso quiero copiar este triángulo y le doy Enter. Él también me va a pedir que yo, bueno, no necesariamente tiene que ser un vértice o la mitad o el medio, no. Yo lo puedo copiar aquí porque sí, porque quiero. Con ese punto de referencia, simplemente les va a pedir cualquier punto de referencia, pero pues ya depende del que ustedes quieran elegir. Entonces lo puedo hacer también manual o con numeración. Entonces si lo hago manual, lo puedo hacer así. Ya lo puedo copiar varias veces, por ejemplo, sin necesidad de volver a hacer todo el proceso o a menos de que le dé escape. Si le doy escape ya no puedo copiar, pero si no, lo puedo seguir copiando las veces que yo necesite. Pero también lo puedo copiar de manera numérica, es decir, lo copio y lo copio acá, digamos que necesito copiar eso en una distancia de 200 metros, entre ejes, por ejemplo, de los triángulos. Entonces, le doy 200 y le doy Enter. Entonces, bueno, acá verifiquemos que sea 200. Efectivamente, pues con ese punto de referencia en el medio que le di, pues me quedó a una distancia de 200 metros. Lo mismo que mover, o sea, ahí lo estaba en la parte, estaba activada el ortogonal, pero pues yo puedo copiar esto como quiera,
encima del objeto, por allá lejos, arriba, abajo, pues ya depende de cómo estoy yo moviendo el mouse para indicarle a él que lo quiero mover en tal dirección. Listo. Básicamente así funciona. También se pueden copiar varias cosas al tiempo. Si selecciono, por ejemplo, estas figuras, que voy a usar la herramienta de copiar, pues bueno, digamos con este punto de referencia puedo copiarlo arriba, abajo también, varios objetos o varios dibujos al tiempo, o líneas, no necesariamente tienen que ser objetos cerrados ni nada de eso, no, todo lo puedo copiar. Listo, eso en cuanto a la herramienta de copiar. Ahora la herramienta de simetría, o bueno, en este caso espejo o mirror, son estos triángulos de acá, ahí aparece pues el resultado de lo que sería. Entonces, el comando es MI, de mirror, lo mismo, siempre me va a pedir que elija el objeto, enter, me va a pedir que yo especifique como el eje de rotación de simetría, entonces quiero que queden exactamente sobre este vértice, por ejemplo, o acá, no, hagámoslo acá arriba. Si tengo activado el ortogonal, él automáticamente me va a generar pues, la simetría hacia el otro lado. Pero si no, pues me va a permitir hacer un espejo en varias direcciones. En este caso, pues yo le voy a dar clic. Acá me va a pedir, me estaba preguntando que si yo quiero eliminar el objeto original al que le estoy haciendo simetría o espejo, o si no. En este caso, pues yo le voy a decir N, de no, le doy Enter. Y pues ya me quedan como objetos independientes, pero pues están perfectamente simétricos o en espejo. Estos. Si yo, por ejemplo, quería hacer mirror acá, pues de todas maneras con esta herramienta de copiar lo puedo hacer, pero en este caso que necesito que sea en espejo, pues con la herramienta de mirror lo puedo hacer. ¿Ahí alguien tiene alguna pregunta? Bueno, creo que para cualquier carrera aplicaría de que muchas veces, digamos, el objeto tiene muchas curvas o algo así, pero es simétrico. Entonces, si yo tengo un eje de simetría, por ejemplo, lo puedo marcar acá, puedo construir solamente la mitad del objeto, digamos, con las curvas que necesite. Voy a hacerlo rápidamente acá, por ejemplo, así. Con una spline puedo, por ejemplo, empezar a jugar acá con esto. Bueno, no sé qué hice, pero pues es para que me haga entender. Pues uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo voy a hacer exactamente esta curva acá? Pues claro, con la herramienta de mirror, para que me quede perfectamente simétrica, pues lo puedo hacer. Entonces, en este caso, pues tengo este eje de apoyo y me va a permitir generar pues simetría en la figura. Listo. A continuación, vamos a ver las herramientas de empalmar líneas. ¿Qué es esto de empalmar líneas? Son estas herramientas que están acá debajo de Trim y Extend, que son Fillet, Chamfer y Blend Curves. En español creo que es empalme y chaflán. Listo. Entonces, permítanme un segundo. Hago una línea aquí. ¿Cómo funciona esta herramienta de Fillet? Bueno, voy a usar esto. La herramienta de Fillet, la diferencia entre una y otra es que la herramienta de Fillet me va a permitir generar como este acabado curvo a las líneas, a los objetos. En cambio, el chamfer me va a permitir hacer, en el caso de arquitectura, digamos, o chaves o figuras con este terminado, con este acabado. Entonces, en Fillet, por ejemplo, me va a decir que especifique el primer objeto que quiero usar. Le digo que este, y luego el segundo objeto.
pero como acá yo no le digo ningún radio, él pues simplemente lo une. Si yo, por ejemplo, tengo esta línea por acá y esta línea está así, necesito que estas dos, bueno, es también muy parecido a trim, que estas dos queden empalmadas, queden unidas. Entonces, con esta herramienta de fillet, puedo seleccionar las líneas, primero esta y luego esta, y automáticamente él como que busca el encuentro de las dos líneas y las une. Si yo, por ejemplo, quiero que esas dos líneas se unan, pero que adicional a eso tengan un radio acá en esta esquina, entonces lo que voy a hacer es usar fillet, le digo R, le digo que quiero un radio, por ejemplo, de 1 metro, le doy Enter. Luego selecciono la primera línea, luego la otra, y él me va a generar esa unión, pero con este radio de 1 metro que yo le di. Si ya quiero otro tipo de radio, pues vuelvo a hacer el procedimiento y le pongo la medida que yo necesite. Eso en cuanto a fillet. Chamfer funciona muy parecido. Lo mismo, le doy chamfer y selecciono la primera línea y luego la otra y él me genera la unión. Pero, adicional a eso, si por ejemplo yo quiero darle una distancia para que se genere esa línea diagonal que es el acabado que yo quiero que tenga mi dibujo, entonces le doy D de distancia, le doy Enter y le digo de cuánto quiero que sea, entonces así por ejemplo 2 y le doy Enter. Me dice que especifica, bueno, 2 metros de un lado y 2 metros del otro, Enter. Entonces luego me dice que le dé clic, bueno, perdón, que seleccione la primera línea, luego la otra. Y automáticamente ya con esas condiciones que yo le di, él me va a generar ese chaflán, lo que se llama chaflán, a las figuras, a los objetos. ¿En qué se les ocurre que pueda ser útil esta herramienta? Por ejemplo, si necesitamos dibujar muebles que muchas veces tienen estas esquinas y estas terminaciones con un acabado curvo, pues es muy útil. Porque otra opción sería que yo me pusiera a hacer esto acá con las dos líneas y, por ejemplo, acá usara un arco y empezar así, pero bueno, esto se daña, me toca ajustarlo, etcétera, etcétera, y queda como rarito. Pero pues esa herramienta es muy útil para ese tipo de cosas. No sé, las personas de otras carreras también en qué se les ocurre que pueda ser útil. Bueno, mientras alguien se anima a hablar, vamos a ver la tercera herramienta de estas de acá, que es Blend Curves. Esta herramienta de enlazar curvas me va a permitir, por ejemplo, acá voy a usar esta, que ya la tenemos dibujada. Voy a generar otra línea spline acá. Digamos así. Y yo necesito enlazar esta con esta. Si la muevo de acá, bueno, podría ser una opción, pero miren que acá pues este acabado como que no queda tan curvo como yo lo necesito. Entonces con esta herramienta de acá, que es Blend Curves, lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, le doy Blend Curves, me dice que seleccione pues un objeto y luego el otro, y ya él me genera otra línea adicional, claro, con la unión de las dos, de las dos curvas, de las dos líneas curvas. Para que pues el acabado, por decirlo así, quede más natural, por decirlo de alguna manera. Porque pues como les comento, manual también lo podemos hacer, pero corremos con el riesgo de que queden como esas esquinas más ortogonales y se vea extraño. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o a alguien se le ocurre para que se pueda usar esta herramienta? Bueno, Juliana, hasta este momento no tenemos más comentarios. Listo, perfecto. Ahora vamos a ver esta herramienta de acá,
que es de stretch o de estirar objetos. Acá también sale pues como la imagen de lo que realiza la herramienta. Entonces, voy a cerrar esto aquí. Voy a generar acá algo así para poderles explicar. La herramienta de stretch lo que me va a permitir, bueno, en este caso lo puedo, o sea, en este caso digamos que necesito estirar este objeto, lo puedo hacer así, manual. Deme un segundo, yo hago algo para que sea más claro. Si yo, por ejemplo, necesito ampliar la medida o pues en su defecto estirar la medida de estas figuras, pues lo puedo hacer manual, que me tomaría más tiempo, primero esta, luego mover esta y luego ajustar la medida de esta, pero con la herramienta de stretch lo puedo hacer, mover, digamos, estirar las dos al tiempo y agilizar el tiempo. Entonces, primero tengo que seleccionar todos los objetos involucrados en el estiramiento que voy a hacer. Ahí me aparece seleccionar objetos. Entonces le voy a decir que, por ejemplo, estos dos. Le doy Enter. Luego me va a pedir un punto base y si yo voy a estirarlos respecto, por ejemplo, a este punto, pues se van a dar cuenta que acá voy a poder, pues si le doy una medida, por ejemplo, 20, se va a estirar 20, pero si no, lo puedo hacer manual. Pero automáticamente, como con esta herramienta estirar, pues se movió esta figura que está encima. Si yo lo hago desde acá, pues esta figura va a quedar ahí. Y digamos, bueno, si quiero estirar entonces lo mismo, stretch, perdón, selecciono todos los objetos, Enter, y, perdón, de nuevo, y lo muevo, lo que necesite. O sea, en realidad estas herramientas, bueno, en un principio personalmente les cuento que uno casi no las usa porque uno se acostumbra de pronto a hacerlo como más manual y todo mientras va aprendiendo, pero agiliza mucho el tiempo, en realidad. Listo. Blend Curves ya lo vimos. Ahora, bueno, acá también les recuerdo que está la herramienta del lápiz, que es para borrar o con suprimir, pues también se puede usar. Enter. Esta herramienta de explotar, lo que me va a permitir es, bueno, este ya está explotado, pero digamos ahí está en polilínea, está unida a la figura, pero con explode o bueno, escribiéndolo también. Me va a permitir que esto quede en políneas separadas. No sé, a veces uno necesita modificar línea por línea, entonces es mejor explotarlo, modificarlo y si algo pues se vuelve a unir con el comando de join. Se seleccionan todas, digamos que ya hice lo que tenía que arreglar, le doy join, le doy enter y ya vuelve a quedar unido. Listo. Offset ya lo vimos. Acá finalmente está esta herramienta de matriz en español o array. No sé si alcanzaron a ver cómo es el mini video. Por ejemplo, me va a permitir crear matrices de los objetos. Entonces, hay varios tipos. La rectangular, el de patrón y un polar array. Entonces, la rectangular, hagámoslo con esto. Lo que me va a permitir es crear un patrón, una matriz de esta figura. Lo puedo hacer yo también, digamos, con copiar y empezar y copiar una, y copiar la otra, y copiar y copiar y copiar. Bueno, pues también cabe aclarar que, bueno, yo no necesito copiar uno por uno, sino, por ejemplo, si ya tengo estos tres, pues los copio los tres para agilizar también el tiempo y los copio, y si ya tengo 6 y necesito más, los sigo copiando. Pero en la parte, en matriz rectangular, que es este que está acá, los 4 cuadraditos,
Lo selecciono y me va, bueno, por defecto él me genera como la matriz, como con cuatro filas y 3 columnas. Pero es justo lo que yo puedo cambiar de acá. Digamos que yo no quiero que sean 4 columnas, sino 6. Le doy 6 y le doy Enter. Y automáticamente me genera pues las 6 columnas. Si yo quiero que sean, en vez de 3 filas, que sean 5, entonces le doy 5 y le doy Enter. Si yo, por ejemplo, quiero que entre cada uno no esté a 60, sino cada 50, entonces le doy Enter y pues la distancia entre uno y uno pues se reduce de acuerdo a lo que yo necesite. Acá pues por defecto me genera un total, lo mismo acá en las filas, si yo entre fila y fila quiero que sea más pequeño. Esto de niveles es cuando ya estoy trabajando en 3D, que yo también puedo hacer como esa matriz copiada, pero pues trabajando en 3D se generarían varios niveles, pues en este caso como es 2D, pues solamente hay uno. Pero es básicamente eso. De ahí lo puedo ajustar. Para salirme de acá le doy acá a encerrar o le doy escape. Y ya. Si lo quiero modificar, pues simplemente le doy clic al dibujo y ya desde acá lo puedo volver a modificar, cambiarle lo que yo necesite, etc. Bueno, esa es una opción. La segunda, que es de Path Array, que se llama como tal en español matriz en referencia a un recorrido. Ahí también pues está un ejemplo. No sé, por ejemplo, a veces en el caso de arquitectura, en los auditorios, a veces tenemos formas circulares en la silletería, entonces pues si uno se pone a hacerlo de otra forma, se enreda porque no queda pues ajustado como uno lo necesita, entonces con referencia a una línea de recorrido, él me va a permitir generar esta matriz. Entonces, voy a hacer con un arco rápidamente para poder, ay, no tan rápido, digamos este. Yo necesito generar esa matriz sobre este recorrido. Entonces, acá selecciono Path Array, me dice que seleccione los objetos que quiero, pues, que quiero copiar, por decirlo así, le doy Enter, y luego que seleccione el camino o el patrón de la curva o la ruta, que sería, pues en este caso, el arco, y le doy Enter. Aquí pasa lo mismo, se genera pues como por defecto, bueno, en este caso por defecto no, él obviamente respeta como la terminación del recorrido, pero también lo puedo cambiar. Si por ejemplo yo no quiero que sean 26 sino 24 objetos, por ejemplo, y bueno, acá sucede que esto se corre y no llega hasta el final, entonces con esta flechita yo lo puedo mover en referencia, digamos, al vértice de acá y ajustar. Por ejemplo, si yo necesito que entre cada uno, entre cada figura tenga una medida específica, entonces le puedo decir, por ejemplo, 40 y va a generar 40. Lo mismo, bueno, esto también es para AutoCAD 3D. Si yo, por ejemplo, necesito que sean 2 filas o 5 filas, él me va a generar, pues, en este caso, de manera radial, esa matriz de las figuras. ¿Sí? Eso. Y Polar Array, que sería traducido algo así como copias distribuidas en el espacio de trabajo de manera que equidisten respecto a un punto o centro. Entonces, acá no sale el video. Sí, lo mismo. En este caso, pues es más sencillo cuando es un círculo porque va a generar mejor la equidistancia y va a reconocer mejor la figura. Entonces, por ejemplo, lo mismo. Digamos que lo voy a hacer con un cuadrado, con un rectángulo. Entonces, selecciono la herramienta, selecciono el objeto que le voy a hacer como las copias, le doy Enter y luego el punto central del objeto. Lo mismo, acá por defecto me aparecieron 6, pero yo acá le puedo decir, por ejemplo, que sean 10. Y él obviamente va a dar una equidistancia entre los objetos automática, no es como que yo tenga que ajustarlo, que es lo que pasa en el Path Array, de pronto sí tengo que ajustarlo porque no, pues no se ajusta tan bien como este.
por ejemplo, 30. Pues me quedan simétricos, me quedan ordenados, pero como les digo, o sea, este tipo de cosas en realidad también se podrían hacer de forma manual, pero pues no tiene sentido. Muchas veces uno desconoce o se le olvida, o bueno, no sé, y no tiene en cuenta estas herramientas que en realidad son muy útiles. Listo. De pronto, no sé, se me ocurre, me perdonarán la ignorancia, en otras carreras para hacer engranajes que tienen como este tipo de objetos y necesitan de que sea de esta forma, entonces pues es muy útil. No sé si se les ocurre de pronto otra situación en la que puedan usar esta herramienta de matriz. ¿No? Bueno, continuemos. Ahora, voy a borrar esto para que no se vea tan saturado. Eso en cuanto a estas herramientas básicas de modificar, que como les mencioné hace un rato, en realidad no, o sea, no hay una fórmula mágica que diga, no, es que en esta situación puedes usar tal y en esta es mejor tal, no. Uno las va adaptando de acuerdo a lo que necesite y obviamente pues ya va teniendo más practicidad a medida que va usando el programa. Ahora vamos a ver grupos y bloques. Entonces, un momento acá, yo voy a hacer algo. Ah, no, acá no tengo el inodoro, perdón. Me permiten un segundo, yo abro acá esto para que sea más práctico con un objeto que con una línea nomás. Ah, bueno, otra cosa, antes acá que lo estoy usando, desde un archivo a otro pueden copiar objetos o líneas con control C, control V. La condición es que, bueno, eso lo vamos a ver en la tercera sesión, pero por ejemplo, estos, bueno, acá se dieron cuenta de que estos objetos están en un color específico. Y probablemente en este caso no están, pero probablemente estén en una capa. Todas estas capas pues tienen unas propiedades y características que yo misma, o bueno, que yo configuro. Entonces, si este objeto está así, yo lo copio acá, automáticamente al copiarlo pues se va a ir con todas las características que yo le di. Entonces acá en este caso pues solo tengo estas capas que salen por defecto, pero si yo copio esto se me va a generar en la capa en la que está. Pues en este caso también está cero, pero se va a ir con la capa en la que está y todo. Muchas veces eso, primero pone los archivos muy pesados y segundo lo llena de basura, porque son capas que en realidad uno no va a usar, pero vienen de otras cosas y se empieza a llenar y pues puede saturar hasta el computador. Ah, bueno, acá esto está desescalado totalmente. Acá esto en metros tiene como 50 centímetros. Bueno, en este caso no, pero a veces pasa de que uno copia de un lado a otro y eso está desescalado, entonces con la herramienta escalar pues lo puedo usar. ¿Cuánto tiene este inodoro? 50. Bueno, ustedes dicen, uy, pero eso se ve tan pequeño. Y es que fíjense que en realidad esto sí está a escala, un inodoro más o menos mide 50 centímetros de largo, pero estos dibujos están gigantescos. O sea, es como si yo tuviera acá un inodoro y acá un plano de una casa inmensa. Entonces, por eso parece que estuviera así. Pero recuerden que acá en el modelo, siempre se va a dibujar en escala real. Entonces, pues hay que tener cuidado como con estas cosas. Si tengo de pronto dibujos muy grandes, esto se puede perder, entonces es conveniente que de pronto si está muy pequeño uno le haga un recuadro grande de un color para tener presente que ahí adentro es donde está el objeto o algo así, porque se puede perder en el espacio fácilmente. Bueno, en este caso, con la herramienta de copiar, voy a copiar esto. Esto, bueno, en este caso está en un bloque, pero esto lo puedo explotar así, con la herramienta de explotar y me queda con polilínea. Lo voy a poner en negro, como si yo lo hubiera dibujado, por ejemplo. Tengo mi dibujo, hice mi inodoro,
y les voy a explicar en base a esto la diferencia entre grupo y bloque. Voy a copiar este acá, estos dos acá y estos dos acá. Con un par vamos a hacer un grupo y con el otro par vamos a hacer un bloque. Para hacer un grupo es muy sencillo, pues hay varias formas. Pueden seleccionar esto y decirle con el teclado escribirle grupo. Y acá está, le dan clic y ya, o sea, así tan sencillo como lo ven. Ya, si ustedes le dan clic, miren que este está como pues, en un grupo y esto todavía sigue en polilínea, esto también. O también lo pueden hacer desde aquí. Acá les va a aparecer grupo. Si, por ejemplo, ustedes quieren desagruparlo y necesitan que este grupo otra vez esté en polilínea, entonces lo seleccionan y le dan ungroup, que es este de acá, o pues desde acá también lo pueden hacer. Seleccionen el objeto y acá arriba está desagrupar. Listo, ahí otra vez me quedó mi dibujo normal. Le voy a decir que es un grupo. Ahora, voy a convertir esto en un bloque. Para convertirlo en un bloque, puedo escribir block, o acá me va a salir la opción de crear un bloque. Lo selecciono y le digo block. Me va a salir una ventana en la que me va a pedir que le dé un nombre. En este caso, pues yo le voy a decir inodoro, por ejemplo. Y es recomendable que yo le dé un punto como de referencia, porque a veces cuando uno ya está en otro archivo, por ejemplo, o en el mismo y va a insertar el bloque, puede que tenga un punto de referencia por allá súper lejos y, bueno, sea súper confuso y complicado. Entonces, por ejemplo, que el punto de referencia sea acá a la mitad. Se llama inodoro y le voy a decir OK. Y ustedes dicen, bueno, pero ahí aparentemente, bueno, este recuadro me permite saber que es un grupo y este, que aparentemente es lo mismo, también. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, cabe aclarar que en este caso, o sea, yo no necesito crear un grupo de cada objeto. Yo puedo crear un grupo de muchísimas cosas. Por ejemplo, necesito crear un grupo de este inodoro y este. Como ya tengo este, lo puedo editar, que está acá. O con clic derecho, acá en grupo, también aparecen las opciones. En este caso le voy a decir, por ejemplo, que quiero agregar algo al grupo y necesito agregar este inodoro. Selecciono el objeto y le doy Enter. Ya automáticamente esto me queda en un grupo. Para moverlo, pues por supuesto que se van a mover los dos y todo. El bloque. Para editar el bloque, se genera una ventana nueva. Yo le puedo dar aquí arriba donde dice Block Editor, o le puedo dar doble clic, creo que es más fácil, doble clic al objeto. Bueno, acá me van a salir la cantidad de bloques que yo tenga. En este caso pues tengo estas, y miren, este es el bloque. Como yo lo copié, se vino de otro archivo con las condiciones y características que tenía, y por eso me aparece este. Pero bueno, vamos a usar el que creamos, que es inodoro, y le digo que sí, que ese es el que yo quiero editar, y le digo OK. Acá se va a generar otro espacio de trabajo en el que yo voy a poder editar mi bloque. Entonces, digamos que por ejemplo yo le quiero quitar esto, no me gusta. Estas líneas, las selecciono, ya saben que con el scroll del mouse me alejo y me acerco. Le voy a quitar esto. Ahí. Bueno, acá me equivoqué y digamos seleccioné esta línea y no quería hacerlo. Entonces recuerden que con Shift sostenido lo seleccionan y ya, deseleccionan la línea. Entonces digamos que quiero ajustar este y ya. Para guardar la configuración que yo hice, pues le doy acá en esta X de cerrar y le digo que quiero guardar los cambios al inodoro y ya. La diferencia es que si yo acá hago la copia, como este bloque, como este es un bloque, se va a generar el cambio en todos los objetos. En cambio en el grupo no. Acá en el grupo, por ejemplo,
yo puedo desagruparlo y, por ejemplo, a este le quito esto. Le voy a quitar eso, y lo convierto en grupo. La diferencia entre este y este es que este se actúa como un objeto independiente, o sea, si yo le modifico algo a este grupo, este que era la copia, solo que lo desagrupé, este que era la copia no va a tener pues la edición que yo le hice. En cambio en el bloque sí, entonces muchas veces pues no sé, digamos que inodoros o tenemos un objeto repetido, las columnas, pues simplemente, por ejemplo, dibujo la columna, digamos que sea esta, la convierto en bloque y ya tengo pues toda mi modulación y los ejes, si lo tengo en bloque pues es muy fácil cambiarle la dimensión a la columna y automáticamente todas se cambian. En cambio, si yo tengo este objeto dibujado y dibujado y dibujado, pues ¿qué me tocaría hacer? Me tocaría coger objeto por objeto, primero eliminar todo y luego empezar a copiar columna por columna por columna. Entonces es muy recomendable que nos acostumbremos a configurar estos objetos como repetidos que pueden sufrir cambios en cualquier momento, a agruparlos, depende de lo que yo necesite, o agruparlos o a convertirlos en un bloque. Pues también para esto y para cualquier tema o ámbito. Juliana, Sí, permíteme. Danilo nos pregunta que cómo elimina un bloque de la lista de bloques. acá, ay, espérate que, buena pregunta, se me acaba de escapar, que acá me aparecía la opción de eliminar, pero déjame en un momento, yo reviso y ya te digo, porque sí, o sea, lo que les digo, muchas veces uno empieza a pasar de un lado a otro y pues sin intención o se le olvida de pronto si va a pasar esto, lo más recomendable es que lo ponga en capa cero o que lo explote si no necesito que se me pasen todas esas cosas y luego sí pasarlo acá para que no sature el archivo y ya en un momento reviso bien y te respondo. Listo. Bueno, esa es la diferencia. Ah, bueno, les estaba mencionando que en realidad en Internet hay muchísimas páginas en las que uno puede descargar bloques de prácticamente lo que se les ocurra, porque también es muy tedioso que uno se ponga a dibujar, por ejemplo, o sea, todas estas cosas tipo inodoros, o bueno, no sé, se me ocurre que en otras carreras pueden ser en las plantas, en química, con las medidas que necesiten, cosas que ya están estandarizadas en todos los ámbitos. Eso lo encuentran en internet. Hay páginas que son gratis, hay muchas, pero pues tienen que tener cuidado. Pues por supuesto hay unos archivos que están muy bien ordenados, otros que tienen muy buena información, hay unos bloques que ya son muy viejitos, entonces pues se ven anticuados por decirlo así, pero en realidad casi que de lo que a uno se le puede ocurrir existen bloques en internet. O de escalas humanas, de árboles, de carros, de, mejor dicho, de lo que se les pueda ocurrir. Listo. Eso en cuanto a la diferencia entre grupo y bloques. Para los que de pronto saben de SketchUp, es lo mismo que grupo y componente. Actúan de la misma forma. En uno se genera el cambio en todas las copias y en el otro no. Esa es la diferencia. Listo. Ahora vamos a ver la parte de los snaps, que es súper importante. Los snaps están acá abajo. En este caso, pues yo ya los tengo configurados y todo. Pero si de pronto no les aparece acá abajo este icono del cuadrito con la bolita verde y este de acá, entonces van acá a personalizar y los buscan. Son estos dos que están acá. De pronto si no les aparece es porque probablemente los tengan desactivados. Desde acá los activan. Listo. Entonces, los activan principalmente. El snap, lo que me va a permitir es forzar puntos de referencia
y forzar líneas. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si yo los tengo desactivados y voy a generar, digamos, una polilínea acá, él no me va a reconocer el vértice ni la mitad, o sea, no va a tener como ningún punto de apoyo para generar el dibujo y sería muy, muy, muy complicado, porque por supuesto no sería nada preciso si yo digo, ay, bueno, calculo que esto está acá y aparentemente está, me voy a acercar, ¿ven? Aparentemente uno dice, sí, lo hice bien, pero en realidad no. Entonces, para eso es muy importante y creo que todo el mundo lo usa, no creo que nadie lo haga sin snaps, imanes activados, tener activados los snaps. Este de acá, bueno, en realidad esto sí va a ser muy personal. Yo por lo general uso estas herramientas de snap activadas, pero pues ya depende de cada persona. Entonces, por ejemplo, bueno, esta que es muy útil, que es de la del punto final. Si yo la tengo desactivada, no me la va a leer. Bueno, acá me lee estos vértices porque son las intersecciones de líneas, ese es otro snap. Pero no me va a salir, no me va a leer el vértice de ahí. Voy a desactivar esta intersección para que me vaya a explicar mejor. Miren, o sea, es lo mismo. Si de pronto ustedes dicen acá no, pero acá no me sale como ese imán que me va a decir que justo ahí es el vértice, entonces es porque probablemente lo tengan desactivado y tengan que ir a revisar. Listo. O el punto medio, si vieron que acá ahorita se estaba activando un triangulito que me estaba señalando a mí el punto medio para dibujar la línea, si lo tengo desactivado, por supuesto que no me sale, solo me va a salir lo que yo tenga. Pero pues bueno, no sé, muchas veces es útil tenerlo activado. Entonces pues así funciona el punto medio. El centro, en el caso de los círculos, también es muy útil pues tener el centro, porque si no lo tengo y necesito generar, digamos, algún objeto, perdón, algún dibujo, alguna línea, a veces es como un poquito, que lo desactive, sí, es muy difícil generar pues ese centro, pero si lo tengo activado pues va a ser más fácil generar una línea. A veces como que se oculta, como que se esconde, pero ustedes mueven el mouse y él aparece. Acá me está leyendo el centro, entonces digamos que yo necesito partir esto acá. Y el centro geométrico funciona igual, pero con figuras ortogonales. Entonces acá con ese centro geométrico me está leyendo el centro, sale parecido al del círculo de la figura, en este caso pues sería acá, es como un imán, o sea, no es como que uno tenga que buscarlo, ustedes simplemente se van moviendo en el espacio del objeto y él lo encuentra. Pues él les dice, ahí está el centro. Los nodos también, bueno, cuando hay intersecciones y eso se generan nodos cuando yo necesite algún punto de referencia, digamos acá o algo así. ¿Cuál otro? Bueno, estos yo no los uso, pues también sería chévere que de pronto si alguien para la próxima sesión los cacharrea, como dicen por ahí. Otro que a mí me parece bastante útil es el de extensión, que lo que me va a permitir es, por ejemplo, acá, me lo voy a hacer con una línea en diagonal, está activado. Esta línea en diagonal, digamos que necesito alargarla, pero pues no necesito, no, lo puedo hacer con extend, pero pues tendría que generar una línea de choque, de referencia, pero acá lo puedo hacer simplemente así. Si yo tengo activado el de extensión, él me va a, bueno, también hay como que buscarlo con el mouse, le dan clic y aparece como una línea verde punteada que me va a permitir generar la extensión. Pues es como un imán. Entonces, por ejemplo, ahí y obviamente me queda en la misma dirección que yo tenía y la conserva. El de perpendicular, pues también para generar, lo desactivé, para generar líneas perpendiculares, entonces, por ejemplo, aquí, aunque bueno, de todas maneras, acá me aparece, sí, en perpendicular, y aún así me aparece aún teniendo esto desactivado. Pero pues bueno, también es fácil, si yo lo tengo activado, pues es más fácil, pero si no, o sea, me puedo mover
en varias direcciones, pero también con esa perpendicularidad activada me va a permitir leer con una línea punteada verde, no sé si lo alcanzan a ver, la perpendicularidad de la línea. Tangente, por ejemplo, también, bueno, no sé, acá voy a hacer, digamos, una línea, necesito que esa línea sea tangente al círculo, entonces acá se me va a activar como una bolita, no sé si lo alcanzan a ver, verde, con una línea arriba y esa me va, pues va a estar tangencial con el círculo. ¿Cuál el otro? Ah, bueno, paralelo. Si yo, por ejemplo, más que todo esto es útil con las líneas diagonales, porque con las líneas ortogonales es más sencillo si yo tengo el modo ortogonal activado o algo así. Si, por ejemplo, yo necesito hacer una línea paralela a esta, con este punto de referencia me puedo mover, por ejemplo, así, que sea perpendicular, pero después de eso necesito hacer una línea paralela. Si yo la hago así manual, pues no me va a quedar tan exacta, pero sin darle clic ni nada me puedo apoyar sobre la línea de referencia y luego me muevo y se va a generar el snap o el imán de la línea paralela. Por ejemplo, ahí me sale paralela y me queda pues paralela a la línea de referencia. Bueno, básicamente esos ya pues depende. Por lo general yo tengo pues varios activados y siempre lo tengo activado porque pues es muy útil para dibujar y no estar ahí como confundido de, ay no, y me toca hacerlo manual y parece que está cerrado el objeto, parece que está bien, pero resulta que no, que eso me quedó torcido o que me quedó por allá cerrado, perdón, abierto y aparentemente parecía que no, pero pues ya es cuestión de cada persona de cómo lo quiera personalizar. Listo. Eso. Ah, bueno, y finalmente, bueno, creo que la vez pasada me adelanté, me disculparán, pero esta herramienta de hatch o sombreados y achurados es la que está aquí. En la parte de dibujo me aparecen estos tres. Voy a generar acá un objeto. Voy a hacer varios para mostrar. Lo que les mencionaba pues también antes era que por ejemplo esto es muy útil cuando por ejemplo necesito achurar muros para los que son de arquitectura, necesito sombrear un objeto, necesito, bueno, acá en Hatch hay varios patrones. Bueno, hay algo que pasa de que Hatch es muy engañoso. ¿Por qué lo digo? Porque es muy probable de que si ustedes tienen muchos hatch, en especial si son sólidos, les vaya a hacer pesado el archivo, si les vaya a poner súper lento el computador y demás. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso. También puede ocurrir que si yo, voy a usar este, por ejemplo acá, esto es una figura cerrada y él automáticamente lee que va a generar ese achurado, ese sombreado por dentro de la figura. Pero si yo, por ejemplo, por equivocación tengo este cuadro y me quedó abierto en alguna esquina, yo no me di cuenta. AutoCAD va a pensar básicamente como si todo el espacio de trabajo del programa vaya a tener que estar achurado. Entonces, eso se va a enloquecer terriblemente. Probablemente ahí se genere un error fatal, que son esos errores que arroja el programa, pues no son frecuentes, pero pues a veces los arroja, que uno no sabe y todo se cierra y bueno, si uno no permanentemente no está pendiente de guardar, pues se va a perder el trabajo, aunque él hace un backup, pero pues a veces no queda completo. Entonces, pues la verdad tengan mucho cuidado. De hecho, antes de darle clic y generar como tal el achurado, él como que lo previsualiza. Entonces, para que antes de todo, pues ustedes verifiquen de que sí está leyendo la figura cerrada y no se van a enloquecer por darle clic afuera o que la figura pues tenga una abertura por acá en la esquina o algo así. Acá hay muchos patrones. Voy a usar, por ejemplo, este es el más, pues, más usado para achurar los muros, que son líneas a 45 grados. Pero acá hay muchos patrones, hay de varias cosas, lo pueden cambiar, por supuesto.
Pero acá ustedes dicen, no, eso está muy grande, entonces necesito cambiarle la escala. Entonces empiezo a mirar, por ejemplo, 0.5, 0.05, ustedes lo empiezan a ajustar. Lo pueden cambiar acá, por ejemplo, ladrillos, acá también están, perdón, ladrillos concreto, este concreto también está muy grande, entonces puedo hacerlo más pequeño, que esta es la textura pues que generalmente se maneja concreto, pero están los ladrillos, o bueno, hay varios patrones, cruces, esto. Hay unos que puede que sea la misma escala que yo configuré, pero que se ven más pequeños que otros, entonces pues yo los puedo ir modificando. La tierra se ve muy pequeño. Por ejemplo, esto, como les mencioné también antes, acá puedo cambiarle la angularidad, por ejemplo, 45 grados, y él automáticamente pues cambia el ángulo. Eso también lo vamos a ver en la otra sesión, pero yo le puedo poner, por ejemplo, colores, si quiero que sea morado, por ejemplo, o bueno, perdón, acá en realidad hay más colores, lo puedo cambiar en toda esta paleta de colores, lo voy a dejar así, por ejemplo. Le puedo poner transparencia, entonces, a ver. Bueno, voy a ponerlo en sólido, por ejemplo. Si este objeto, por ejemplo, se quedó atrás, bueno, acá otra cosa antes de que se me olvide, con clic derecho sobre el objeto, acá en Draw Order, van a poder enviar el dibujo, el objeto o la línea o lo que sea, adelante, atrás. Si lo envío al fondo, como este hatch es sólido, entonces me va a ocultar el objeto. Pero con transparencia yo lo puedo mover de acá a manual, puedo ir ajustando, generar transparencia al hatch, o le doy pues un número, por ejemplo 50, y le doy enter, y él me va a generar, pues ya que tiene transparencia, me va a permitir ver los objetos que están detrás del hatch. Bueno, adicional a eso, en este caso yo hice pero yo puedo generar yo puedo generar en un mismo hatch, perdón, en un mismo hatch puedo generar varios. Entonces, por ejemplo, hagámoslo con este de tierra. Si yo le doy clic acá y clic acá, luego le doy escape, yo me voy a dar cuenta que esto en realidad quedó dentro de un mismo hatch. Ya depende de pronto por organización, yo prefiero que quede todo en el mismo, o necesito que queden por separado, porque pues si yo lo modifico, por supuesto que se va a modificar con las mismas condiciones y propiedades que yo le dé. Pero pues de acuerdo a lo que yo necesite, lo puedo hacer por separado. Bueno, si lo borro, por supuesto que a pesar de que mi intención de pronto sea borrar pues se van a borrar ambos. Entonces pues ya depende si yo necesito que de pronto este sea tierra y acá necesito, tengo que salir y volver a entrar. Ya por ejemplo que estos sean estos puntitos, bueno, cruz, entonces lo hago por separado. Y lo mismo, le puedo cambiar el color, el ángulo, la escala. Hay otro tipo de hatch, que es este, que está acá abajo, que es el degradado. Le doy clic, bueno, por defecto creo que me va a salir siempre como este color azul y amarillo, pero acá también hay varios patrones de este hatch, si va a ser de manera pues radial o, bueno, no sé, de acuerdo a lo que yo quiera. Digamos que voy a hacerlo así. Y a bueno, para editarlo no tienen que ir acá, no tienen que hacer toda la ruta, sino simplemente pueden seleccionarlo y él entra como a la otra ventana para editar el hatch. Le pueden cambiar, por ejemplo, los colores de los dos tonos. También le pueden, bueno, acá no tendría sentido cambiarle el ángulo, pero también le pueden cambiar el ángulo, la transparencia. Hay varios patrones. Listo. Y finalmente, boundary. Boundary es el que está acá de último. Y en realidad es muy útil porque a veces cuando uno tiene, pues me voy a remitir acá un momento para explicarles.
Por ejemplo, acá. Acá a veces cuando uno tiene muchos objetos y muchas cosas, si yo le doy hatch a esto, puede que sea conflictivo porque él tiene como que reconocer el contorno de todas las cosas y si uno se puede como enredar. Entonces lo que generalmente uno hace es generar el hatch, pero de todo el rectángulo. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Una opción sería, por ejemplo, en este caso con la herramienta de rectángulo, redibujar el espacio, digamos aquí, y este lo muevo, lo pongo a un lado y a este le pongo el hatch. Ahí. Por ejemplo, no sé, voy a decir que esto, ay, me quedó negro. Bueno, acá tienen que empezar a ajustarlo. O sea, aparentemente ahí ya lo puso, pero parece que no, y es por la escala. Entonces tienen que empezar a ajustarla para que, pues, quede visible. Y lo que hago, pues, ya sería mover esto, por ejemplo, y enviarlo al fondo, este hatch. Le doy clic derecho, Draw Order, y le digo, lo envío al fondo. Acá como yo tengo este, no se ve, pero pues sería de esta manera. Sin embargo, a veces es muy tedioso uno ponerse a redibujar todo el contorno y todo eso. Entonces, por ejemplo, voy a generar acá una figura rápida para explicarles cómo funciona Boundary. Listo. Digamos que, bueno, se ve un poco sucio el dibujo y todo, pero pues yo necesito darle hatch a esto. Lo puedo hacer, él va a reconocer que esto pues está cerrado, pero en el caso de que tenga algún inconveniente y no lo comprenda, por decirlo así, entonces con Boundary, acá, él me va a crear una ventana emergente y es como si me estuviera calcando la línea de contorno. Entonces acá le voy a decir que el objeto pues es una polilínea y le voy a decir ok. Si yo me paro adentro, que es donde yo quiero que me genere como ese contorno, le doy clic y él enter. Él automáticamente me va a generar ya esa línea cerrada. La voy a poner roja para que sea más claro de entender. Me va a generar ese contorno, entonces por ejemplo ya sin necesidad de yo ponerme a seleccionar las líneas, hacerle trim a esto, empezar así, trim, y luego unir las líneas, darle join, ya podría por ejemplo borrar esas líneas, este lo puedo decir traer al frente, borro las líneas y ya me genera esa región cerrada, pues también me aseguro de que va a estar cerrada para poder ejecutar mejor el hatch y que no se me vaya a enloquecer el computador y ya puedo usar el hatch. La realidad es muy útil para ese tipo de cosas. Y bueno, esas serían las herramientas de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere o algún comentario. Que realmente, chicos, pues estas son las herramientas básicas, 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 pero que uno dice, bueno, ¿y entonces qué es todo esto? Bueno, en realidad este tipo de cosas uno casi no las usa porque en realidad prácticamente con esto puede hacer, no todo, pero casi todo. Entonces, pues ya en la otra sesión veríamos lo de texto, cotas o dimensiones, capas y la parte del layout, que es cuando ya ustedes, digamos, quieren mandar a imprimir o plotear la hoja o el pliego o lo que sea. Muchas gracias, Juliana. Bueno, preguntarle, por supuesto, a los asistentes si tienen alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia con respecto a esta segunda sesión que nos acaba de hacer Juliana. Por supuesto, saber por parte de ustedes qué les ha parecido esta sesión. Si alguno de ustedes, dos, tres o varios, quieren darnos una opinión, sería muy valioso. Los escuchamos.
Bueno, Julián, acá José Danilo nos está diciendo que muy informativa, que muchas gracias a ti. Pues la verdad esto me gustó mucho y es muy interesante el hecho de aprender bastante sobre esto porque no solo en carreras específicas las necesitamos, sino en muchas carreras y o sea, muchas personas dicen, no, pues es fácil manejarlo, es básico, pero realmente lo que más cuesta es como manejar el tiempo para uno hacer diferentes comandos o hacer un plano y pues la verdad el hecho de optimizar el tiempo como lo muestra Juliana me sirve mucho y nos sirve a todos, así que pues excelente. Muchas gracias, Cristian. ¿De qué programa eres? De ingeniería eléctrica. Listo, Cristian, perfecto. Creo que Oscar también nos iba a comentar algo. Sí, agradecerle a Juliana que pues me aclaró varias dudas que tenía y me parece muy bueno que se haga esta clase de sesiones y me parecen muy informativas. Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias a ti también por tu asistencia. Bueno, me voy a permitir leer dos comentarios que acabaron de colocar. El de Juan Simón, que nos dice que es de ir haciendo para ver cómo se comporta la herramienta. Me parece interesante, demasiado útil el aporte. Muchos comandos que no conocía, definitivamente acelera el proceso. Y Valentina, por su parte, nos dice que hasta ahora muy claro, con los comandos más que todo para ser más autosuficientes. Bueno, me voy a permitir, antes de Qué finalizar pena, Gabriel, te interrumpo. Hace un momento Danilo Alejandro estaba preguntando que cómo elimino y ya recordé. Entonces rápidamente voy a mostrar cómo se hace porque pues sí, esos son archivos basura que van saturando el computador, el mismo archivo. Entonces, en este caso lo voy a hacer con ese bloque de inodoro que aunque ya no lo tengo acá, pues copió las características y eso va consumiendo, pues va haciendo pesado el archivo. Acá en la AutoCAD voy a ir y voy a ir a Java Utilities y acá donde dice purgar, le voy a dar clic. Acá me va a salir como todas las cosas, pues tengo que tener mucho cuidado con esto, de pronto borrar algo que no necesito. En este caso acá en los bloques voy a darle en el más y me va a aparecer los bloques que tengo. Este es el que se me copió y que en este momento es un archivo basura, entonces le voy a dar clic y le voy a dar purgar. Entonces acá como que me dice que de verdad usted quiere hacerlo, entonces le digo que sí y ya se elimina el bloque del archivo. Con gusto. perfecto, Julián, muchísimas gracias. Bueno, antes de finalizar, me voy a permitir compartir un momento la pantalla para presentarles la pieza gráfica de la siguiente sesión. ¿Me confirman, por favor, si en este momento la están viendo? Sí, Gabriel. Listo, perfecto. Bueno, Sí, se ve. perfecto, muchísimas gracias. Bueno, recordarles entonces que la siguiente y última sesión de este GEA de AutoCAD se va a realizar el próximo miércoles 4 de noviembre en el mismo horario, es decir, de 2 a 4 de la tarde por este mismo link. Les vamos a estar enviando los correspondientes recordatorios para la asistencia a esta última sesión. En este caso, se van a abordar los temas de trabajar con texto, lo de acotación, herramientas de medición, propiedades, trabajar con capas, presentación o layout. Agradecemos su asistencia y su participación en este tipo de espacios. Cualquier duda, inquietud, comentario que tengan, por supuesto que nos la pueden hacer, bien sea en este momento o nos la pueden enviar, como siempre, a los correos que están prestos para esto, que es el del sistema de acompañamiento, que es sis-acompan-man@unal.edu.co o al correo del CAE, que es cae-man@unal.edu.co. Y también recordarles, por supuesto, que desde la dirección académica, además de estos espacios que se están brindando de grupos de estudio autónomos, se están brindando diferentes tutorías académicas para los diferentes programas curriculares de la sede Manizales. ¿Listo? Muchas gracias por su asistencia y su participación, a Juliana por
la sesión. Esperamos que estén muy bien y que se sigan cuidando tanto ustedes como sus familias. Feliz tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.